Buen día a todos, lindo día para hablar de educación o en esta oportunidad, lindo día para analizar podcasts. Y en este espacio queremos también compartir con todos ustedes ese análisis que hubo sobre el episodio número 2. Recordamos su título, Políticas Educativas, Corrupción, en el segundo capítulo con nuestro invitado, Freddy Espinosa desde Chiriquí. Empezamos con un análisis en el cual las emociones, hablamos de un momento bastante armonioso para poder hablar un poco sobre este capítulo. Tengo que remontarme al día anterior porque se nos presentó la oportunidad. Yo mencionaba un poco en el podcast que Freddy era una persona, para mí, lo sigo manteniendo, una persona muy admirable, en el cual he aprendido de educación en muchos aspectos, en las sesiones en un programa de liderazgo, y me llevó a invitarlo a este primer capítulo, en especial hablando de corrupción, hablando de políticas educativas, pero en un tono un poco más de amigos hablando de educación. Empezamos, y lo tengo aquí bastante estipulado, empezamos este capítulo mencionando que él, la verdad, quería un espacio en donde él podría expresarse de una manera tranquila, de una manera libre. ¿Y qué pasa con esto? Analizamos este contexto. Muchas veces pertenecemos a ciertas organizaciones que nos limitan a hablar, y no culpo de alguna manera a todos aquellos que pertenezcan a algún tipo de institución, algún tipo de organización, que evidentemente específicamente por intereses o por otros tipos de motivos, se nos limita a hablar con nuestra perspectiva o con esa libertad que quisiéramos tener en lo que es el ambiente, ¿no? Se mencionaba Frederick en cierto punto que esta vez quisiera como manifestar ese componente de libertad al hablar de educación, y el cual se vio muy bien expresado porque a pesar de que conoce mucho a Freddy, le mando un saludo desde acá de la ciudad de Panamá hasta Chiriquí. Conoce un poco a Freddy. Freddy en emoción es un poco de repente serio con la parte ya sea con el componente profesional, pero podemos observar y lo podemos establecer en el video, que es el que realmente no ha visto el capítulo número 2 hablando de políticas educativas de corrupción, se lo recomiendo. Pido también un poco de disculpas por la elaboración en el sentido del audio, simplemente tuvimos algún tipo de inconveniente, pero a medida que van pasando el tiempo, vamos desarrollando todo tipo de mejoría. Retomamos lo que es el podcast, nos sentamos como dos amigos a hablar sobre este lindo tema y mencionábamos algo muy peculiar. Cuando hablamos en los avances de políticas educativas, muchas veces tenemos este sentido de que la política en realidad está muy manchada, pero es la costumbre que tenemos nosotros mismos de poder observar que muchas veces la política no nos beneficia o no beneficia los intereses de los más, digamos, de los más nobles o de las personas que realmente lo necesitan. En el concepto de educación, pensamos que al igual que lo mencionamos en el podcast, en el primer capítulo, no es una corriente que vamos a agarrar una postura de estar criticando y criticando no solamente a las instituciones, al gobierno, etcétera, sino también de buscar soluciones y buscar la realidad, lo que realmente está pasando en el mundo educativo y lo que realmente quisiéramos mejorar. En este sentido, empezamos mencionando algunas iniciativas y que logro yo como de alguna manera estipular de la posición de Frederick, muy respetable. Recordemos también que todos los que participan en este podcast se hacen responsables de lo que viene siendo su opinión. Frederick manifiesta que está muy de acuerdo con las principales iniciativas que se dieron al inicio del verano, al inicio de lo que fue los seminarios. Hablarse un poco de Entre Pares y otros seminarios que lograron establecer un punto de partida. Pienso yo que de alguna manera, son iniciativas, como él mencionaba, que nos ayudan a establecer patrones de mejoría. ¿Pero qué se mencionaba en el podcast? Se mencionaba un poco esta resistencia que hay a lo nuevo.
Sí es cierto, y comparto esto, lo que mencionaba Freddy en este capítulo, en este episodio. Sí es cierto que hay mucho margen de mejora, pero también es cierto que al poder iniciar algo, tenemos que buscar esa parte positiva que nos puede llevar a tener un contexto, un aprovechamiento mejor de la actividad. Pienso que la capacitación de un docente siempre es buena, que cuando aprendemos algo nuevo o reforzamos en contexto de tecnología, que creo que fue el enfoque de estos seminarios, le deja ese margen de poder establecer y poder también accionarlo en el año lectivo para poder ya tener esa visión y cumplir las metas que se establece cada año uno como docente. En el cual de las políticas he mencionado también este concepto de escuela para padres, que es una iniciativa que se da el año pasado, específicamente aclaramos acá, que este es un podcast libre en el cual tanto mi persona como los invitados tienen esa libertad de poder expresar de una manera transparente cuál es su opinión. Y podemos manifestar también que a lo largo del podcast se conversaba mucho de conceptos de liderazgo. Hay un punto específico donde Freddy menciona el concepto de poder establecer este contexto de liderazgo, ¿no? El liderazgo que inicia eh, incluyendo, aquí lo mencionaba específicamente, en esa parte de ese enlace de la comunidad, ese enlace de la directiva y ese enlace del estudiante, ¿no? Para que podamos establecer liderazgo o políticas educativas, me llama la atención mucho la postura de Freddy que él mencionaba que los profesores estamos acostumbrados, menciono porque formo parte de ese cuerpo docente que quiere una mejoría, estamos acostumbrados mucho al inicio de una formación docente a centrarnos como base de la educación cuando es el estudiante que en realidad eh, debe enfocarse o las políticas deben amparar un poco más al estudiante de lo que ya en realidad nos basamos. Esto quiere decir que todas las políticas deben, no solamente en la realización de las leyes o que se dan en nuestro país, deben amparar un poco más el sentido de ese aprovechamiento de favorecer al estudiante, favorecerlos en todos sentidos, en la parte administrativa, en la parte pedagógica, hablando de secundaria, hablando de primaria, hablando de preescolar, y en el concepto de andragogía también hablaba un poco Frederick de poder establecer ciertos componentes. Siguiendo un poco también, en este sentido, Frederick también hablaba un poco de cómo la experiencia, y esto me llamó mucho la atención, me encantó porque es una posición que salió un poco en la conversa fuera de cámaras, que como un docente que de repente tenga una experiencia, esta es muy opinión de los dos, que tenga una experiencia fuera de, es decir, principalmente esa experiencia, sí, en docente, pero la diferencia que haya entre un docente que viene de otras instituciones o que viene de otra oportunidad laboral y aterriza en la parte educativa, tiene una visión más amplia, y esta es muy percepción de nosotros, pero la verdad siento que tiene sentido, principalmente porque hay otras necesidades que uno empieza a analizar y observar como mirar los toros desde la barrera, ¿no? Observar ese punto de cómo se ve la educación no siendo docente y cómo se ve la educación ya cuando eres docente. Llama mucho la atención este aspecto, este ojo externo que en realidad podemos ir estableciendo cuando vienes de otras instituciones o de otras organizaciones para poder así ejercer políticas educativas y otros elementos, acostumbrarse a cómo se ejecutan en Panamá, ¿no? Otro componente importante que él mencionaba, porque realmente es muy aprovechable este tiempo, es el aprovechamiento en el cual cómo se lleva a cabo ese orden que se debe establecer en estas políticas educativas, ¿no? ¿Cómo se genera? Como él mencionaba acá, por ejemplo, qué cosas están permitidas,
qué sale en primera instancia, cómo sucede en este componente de al momento de accionarlas. Ya mencionaba qué importante manifiesta esto de las iniciativas. Hablando de eso de las iniciativas, él mencionaba un poco de cómo el cambio en cualquier iniciativa, no solamente con la que está dando el gobierno, sino cualquier iniciativa o proyecto que se establezca a nivel de educación, cuando tú impactas, por lo menos, claro está que la idea siempre es como de impactar lo mayor posible, pero cuando se trata de innovación, cuando se trata más bien de introducir a la realidad panameña en la parte educativa un punto de educativa diferente, más en el concepto de políticas que pueda favorecer a la calidad educativa, pienso yo que además de ayudar a que se alineen ese concepto de docente o comunidad educativa, padres de familia, instituciones, administración y directivos, cada vez que esto se favorece puede realizar todos estos componentes que nos ayudan, ¿no? Otro mencionábamos también el concepto de cómo, de lo que impacta realmente, y esto lo mencionaba yo tanto en los avances como en el mismo podcast, mencionaba este argumento de qué importante es la selección de un director, de un supervisor, o las personas que más bien están a la cabeza de estos proyectos educativos. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando se selecciona un director, que ya lo mencionaba antes, puede que ese director dure 30 años en ese puesto. El demorar 30 años en ese puesto, si el director no está siendo eficaz en esa labor como directivo, o pueden ser 30 años de miseria, o pueden ser 30 años de crecimiento y desarrollo de ese colegio, de esa comunidad educativa, de ese entorno que arrope todo lo que sea enseñanza, aprendizaje inclusiva al estudiante. Lastimosamente vivimos en ese punto. A veces, y yo lo mencionaba también, por una materia de posgrado, situaciones de parte de concepto de leyes o la parte de legislativa de esta materia de posgrado. ¿Por qué? Porque muchas veces se trata como si fuera una moneda al aire de qué profesor o qué director se va a encargar de esa escuela por tantos años. Él mencionaba un poco, recuerdo, de también la diligencia y la directiva o la directrices que debe tener un director como liderazgo. Y me acuerdo que también él expresaba o verbalizaba el concepto de que enfocado a la tecnología se permitía a un director, por ejemplo, tener escasez de competencias de tecnología, pero lo que iba a determinar esto, se me quedó muy claro, no sé si a ustedes, era también el concepto de que el liderazgo era imponente o efectivo para un buen directivo. Estoy de acuerdo y matizo en este punto que, además de ser esencial, determina lo que hemos venido hablando sobre el concepto de un buen director al momento de las políticas educativas. Respetando este concepto de políticas educativas, entrando en una buena selección, mencionábamos también que los países que en realidad respetamos, o los países que en realidad mencionamos que tienen una calidad educativa bastante estipulada o bastante respetable o alta, como se le puede mencionar, estos países tienen buenas políticas educativas a la hora de selección, a la hora de evaluación docente. Y ese punto de evaluación lo matizabas mucho en este capítulo número 2, porque es un punto que actualmente mencionaba y aportaba yo en el podcast, que vivimos de un concepto de autoevaluación bastante desfasado. Mencionaba que eso lo debatí personalmente también en una materia de posgrado llamada evaluación, en el cual la profesora determinaba desde cuándo es esta autoevaluación docente. Y efectivamente no es de este siglo. Estamos en el año 2025 y nos estamos autoevaluando con un formato que siento yo que tiene que haber mejoría. Y matizando también este aspecto, este formato no solamente tiene que llevar mejoría, sino también el acompañamiento que específicamente en los comentarios vimos del podcast
debe ser más progresivo, debe ser más efectivo. Frederick mencionaba, me acuerdo muy bien, que a él le costaba estar, por ejemplo, tener una cantidad estipulada de profesores pertenecientes, por ejemplo, al programa de liderazgo, y le costaba no solamente en el uso del calendario, sino le costaba básicamente ese acompañamiento para poder evaluarlos de una manera efectiva, y no se imaginaba en este punto cómo un director, además de la parte pedagógica, se tenía que encargar de la parte administrativa, del concepto de los problemas que esté pasando con los mobiliarios, con la infraestructura. Y cosas que no mencionábamos es que el subdirector, el director debe estar acorde a la cantidad, por ejemplo, de docentes que represente ese colegio. Entonces hablamos de cómo las políticas educativas, accionarlas y adaptarlas para que estos componentes se vayan básicamente mejorando, ¿no? Uno de los ponentes muy importantes, hablando también del contexto de este análisis del podcast, es como la organización, hablábamos muy en la parte cumbre de lo que era el tema, cómo no hablar de la corrupción, ¿no? Cómo no hablar de que muchas veces la corrupción es responsable de que al estudiante no le esté tocando la parte que le corresponde, y que él mencionaba que también la corrupción entra por un sentido de desconocimiento. Es decir, muchas veces el padre de familia, muchas veces el profesor y otros miembros de la comunidad educativa incurren mucho más en estos aspectos de corrupción al desconocer qué es corrupción. Y evidentemente está este componente que se menciona, el desconocimiento no te exime de la culpa, pero es parte importante, influye en un punto muy inflexible en este compuesto de establecer qué impacta más o qué impacta menos de manera positiva en este contexto. Y hablando de selección, se hablaba un poco de cómo establecer lo más transparente posible este concepto de selección en cuestiones de corrupción. Pero evidentemente yo me voy mucho más allá sin irnos un poco a repetir, porque realmente el podcast está ahí, disponible para todos ustedes. El lindo día para la educación en la plataforma de YouTube y en otros componentes, algunos avances en TikTok y algunos avances en Instagram, ¿no? Yo me voy en el componente de saber elegir. Saber elegir personas que realmente respeten el recurso que tiene cada individuo, específicamente en la educación, que es un componente que al estar muy poblado, la cantidad, si hablamos de gremio, por ejemplo, el gremio más grande es el de educación, si hablamos de cantidad de estudiantes, si hablamos de cantidad de educadores, de directivos, estamos compartiendo la administración y dirección de recursos que nos llevan muchas veces a establecer procesos que de verdad sean transparentes. La transparencia es un concepto que nos cuesta mucho, y eso es muy de mi opinión, muy de mi percepción. La transparencia es un concepto que debemos trabajar más por si queremos una mejoría a nivel de calidad educativa, ¿no? Hablábamos también, a ello le hacía la pregunta específica a Frederick, ¿es realmente la corrupción uno de los problemas que más afecta a la educación en nuestro país? Él mencionaba que sí, lastimosamente la realidad educativa actualmente debe mejorar mucho el concepto de corrupción, y no solamente el aprovechamiento de los recursos, sino establecer de cómo yo puedo denunciar, que era lo que él mencionaba, como padre de familia, algunas injusticias que establezcan los derechos que realmente se merezcan nuestros estudiantes. Esto sin olvidar, él mencionaba y también lo colocamos en un avance, también hay que establecer esto de que hay derechos, pero también no olvidarnos de los deberes que tenemos como miembros de la comunidad educativa, tanto la parte de educación, no solamente el contexto de apariencia, de verse bien. Y en esto recuerdo un poco, no recuerdo en este momento si lo mencioné en el podcast, creo que no, pero también este concepto de asignatura de
legislación educativa, nos mencionaba el profe en ese posgrado, que cuando uno inicia una entrada o cuando uno entra a un colegio, desde el primer paso se nota cómo el colegio está, en su apariencia, en la comunicación con sus profesores, en la armonía que hay, básicamente que está muy en lo que es la Ley 47, un poco al inicio de la Ley Orgánica de Educación, cuando habla de esa armonía que debe haber entre los miembros de la comunidad educativa para que el nivel de educación exista y el nivel de educación básicamente esté para un ambiente, un entorno aprovechable y efectivo. Un punto que es importante, él mencionaba que una de las formas, Frederick mencionaba que una de las formas más efectivas de aportar a unas políticas educativas que sean justas es que saber elegir, tener personas en su puesto que conozcan sus roles, que conozcan qué deba hacer y respeten no solamente con ética, sino también con la moral. Mencionaba que para predicar en un puesto como este sobre transparencia y hacerlo difícil, que yo llamo el trabajo sucio, se necesita una persona con moralidad, que pueda decir, ¿sabes qué? Esto está mal, pero predicar evidentemente con un ejemplo. Esto ha sido realmente, básicamente una síntesis de lo que pasó en este podcast. Me gustó muchísimo, se me quedan bastantes temas, pero por el momento, la verdad, estoy muy a gusto con esta participación de Frederick Espinosa. Recordemos poder adentrarnos que su participación es sumamente importante para que el desarrollo de este podcast siga subiendo. Ayúdanos también, no solamente con las vistas, no solamente con el like, con tus comentarios. Ayúdanos también a saber qué realmente quieres que se diga o que se exprese en este podcast, específicamente con los temas, ¿no? Recuerda nuestras líneas, lindodia@educacion.gmail.com, para que puedas contactarnos. Queremos llegar y compartir todas aquellas historias que el mundo no conoce, que Panamá no conoce, y que iremos compartiendo a lo largo de este podcast sobre la educación, sobre el docente y sobre todos los miembros de su entorno respecto a la comunidad educativa. En este punto me gustaría que todos aquellos que no conocen cómo realmente es un docente, esta vez lo puedan conocer por medio de estos relatos, que como lo intentamos, y para mí fue de una manera muy armoniosa, muy amistosa, e iremos compartiendo todos estos componentes a lo largo que pase el tiempo. Esto fue Lindo Día para Analizar Podcast con Abilio Agdiel Batista. Saludos.